Esta vez el impacto fue mucho más grande. Buscas un altavoz potente, moderno, con un precio justo que además te dé la calidad que exigen los escenarios profesionales. Ahora sí, un monitor que le compite directamente a los L-Acoustics sin que te gastes millones. Te presento el ICOA Pro 15A, un altavoz de muy alta potencia que promete sorprender en este 2025. Conocerás todas sus características técnicas, vas a ver qué tiene por dentro y la medición de presión sonora que te volará la cabeza. Bienvenidos. Muchachos, entonces el motivo de la creación de esta caja LE Systems ICOA Pro es multiplicar el gran desempeño que tuvo la ICOA básica con unos componentes mejores. Es que a mí me da la impresión cuando desbaraté la caja de que era demasiado bien construida para el precio que vale. Con esta optimización, con unos componentes premium en todo sentido, una caja que prácticamente sin renunciar a nada, con todas las concesiones del mundo para competir con marcas muy top y líderes del mercado. Este sistema de altavoz está dedicado especialmente para DJs que quieren mucha potencia en sus eventos, dueños de discoteca, importantísimo que tengan presente esto, iglesias cristianas y empresas de producción. Dentro de las cajas autoamplificadas de fuente puntual encontramos en la gama baja la ICOA, después sigue la Stinger y nuevamente está la ICOA Pro. Contamos con unas patas de goma que nos va a servir para que este se sostenga como monitor. La superficie es totalmente diagonal. Acá nos encontramos una asa de transporte totalmente hecha en plástico para que sea muy cómoda agarrar. En la parte trasera, el ángulo frontal, nos encontramos dos puntos de anclaje. En la versión anterior estas tapas no se encontraban, estaban totalmente descubiertos y en esta versión pues se ha pulido este detalle. Igualmente aquí en la parte inferior nos encontramos una pata en la cual se sostiene en el piso firmemente. Aquí en esta cara nos encontramos con el típico diseño de los nuevos sistemas de LE Systems. Si usted lo ha podido notar, los últimos modelos de LE Systems tienen una parte brillante que lo hace distintivo en diseño. Esto se debió a la generación 3 de los equipos, entre ellos el Maui, el Dave. Ha sido premiado muchas veces por el premio Red Dot Design Awards. Es una perilla que nos permite movernos en el menú de esta pantalla a todo color que tenemos acá. Dos entradas combo XLR-TRS y una salida, todas firmadas por la empresa Neutrica. Una parrilla disipadora que nos permite controlar la temperatura del potentísimo amplificador o planta amplificadora que hay detrás. Nos encontramos un switch de encendido y apagado, toda la información del fabricante, el número de serie, la conexión PowerCon, que ya se las voy a mostrar, donde tenemos este maravilloso cable que podemos ya conectar con seguridad y ya no tendremos problema en que se zafe accidentalmente. Es un Neutric PowerCon de muy alta calidad, calibre 16 y tiene 3 metros de longitud. Este cable me vino con la conexión a 220. Te recomiendo comprar este tipo de accesorios para resolver este inconveniente o te compras un cable a 110 de una vez con polo a tierra. Algo que me gusta de este altavoz es que tenemos un voltaje de 100-240. Como el modelo anterior, toda esta parrilla está unida en un solo elemento de aluminio. En la parte inferior tenemos esta pata, esta otra pata de goma y esta trasera. Tenemos dos puntos de inclinación. Este de acá es de 0 grados, la cual la caja permanece totalmente recta como usted lo está apreciando acá. Y este nos permite que la caja se incline hacia el público 5 grados, permitiendo que el sonido se haya directamente hacia las personas y no hacia los techos o hacia las palomas. Una asa de transporte en la parte inferior que nos va a permitir que podamos montar más fácilmente esta caja en estos trípodes Gravity. Si te gusta, pues déjamelo en los comentarios y me hacen las preguntas que necesiten. A mí por lo menos esta marca me tiene impresionado. Nos encontramos otro punto de volado o de anclaje, en el cual pues aquí tenemos otros, ya llevamos 4. Estos puntos de anclaje, al mismo tiempo con la angulación que se puede lograr con algo que les voy a mostrar más adelante. La parte superior de la caja, la otra asa de transporte. Total 6 puntos de anclaje para que usted haga el colgado como quiera. 3 espacios que nos sirve para colocar el accesorio de instalación fácil que utiliza la Stinger. Esta le va a servir exactamente el mismo, que permite enganchar en estos 3 puntos para que pueda colgarse fácilmente a través de un tubo de una truz o una estructura. Encontramos en la parte frontal superior un LED en color blanco que ilumina en rojo cuando el limitador está trabajando. Esta caja, al igual que la versión número 1, sea muy resistente acústica y mecánicamente. Está muy bien hecha. A continuación le voy a presentar la nueva interfaz a todo color y con el nuevo procesador que tienen las cajas LE Systems, que se llama Syscore, el cual consiste en un procesamiento mucho mejor en cada uno de los canales y los filtros FIR que más adelante vamos a explicar. En el canal 1 podemos manejar el sonido desde menos infinito o menos 80 hasta más 10. En posición consola, recomendado y obligatorio aquí en esta posición en 0.
Esta posición nos sirve para silenciar el canal. Esto nos sirve para entrar al ecualizador de la caja. Esta posición nos sirve para escoger si queremos que la entrada sea con un micrófono directamente o conectando una consola o controladora. Lo mismo en el canal número 2. Hasta el máximo si es posible. Lo importante es que no aparezca nunca aquí la palabra clip, porque así la estaremos embarrando. Voy a colocarlo en un volumen moderado con el fin de que usted experimente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a seleccionar el ecualizador paramétrico. Seleccionamos qué tanta ganancia vamos a poner en esta frecuencia que hemos seleccionado. Hemos girado totalmente la perilla hacia la izquierda y nos está convirtiendo esto en un filtro shelving que nos permite atenuar. Y aquí ya tenemos uno paramétrico en el cual mientras más grande el número, menos frecuencias afecto. Voy a dejarlo en un número grande con el fin de que usted sienta cómo ecualizo este micrófono. Aquí le voy a quitar todos los graves y usted va a sentir el efecto. En la segunda posición vamos a elevar la ganancia de la frecuencia que nosotros estamos escogiendo en este momento. Lo mismo en la tercera frecuencia, donde nos vamos a posicionar y vamos nuevamente a darle más participación a frecuencias o a sonidos que están alrededor de la misma. En la tercera ganancia, en la cuarta posición, podemos hacer algo similar a lo de la primera, con un filtro shelving, pero para lo que serían los agudos, o sea, filtros que recogen desde cierto punto hacia la derecha algunos sonidos que los atenúe o aumente o reduzca también. Finalizada nuestra ecualización, ya vamos a posicionarnos. Si nos gustó cómo quedó, ahí la estamos apagando y hacemos la diferencia entre las dos y escogemos si lo que hicimos fue algo bueno o algo malo o la embarramos. Para emparejar y conectar un dispositivo para que esta caja empiece a reproducir sonido. Al seleccionar esta opción, al mismo tiempo el control remoto para la aplicación y la música se emparejan en una sola acción, para que se conecte otra caja en modo TWS, donde conectamos la caja que va siguiente a esta, y en la otra caja debemos activar esta opción para que haga pasarse por secundaria. En esta posición escogemos los presets clásicos de LD Systems. Full range por si eres DJ. Aumento y profundidad de los graves, las voces se van a ir hacia atrás y los agudos se van a sentir mucho más presentes. Satélite si vas a conectar hélico a sub 21, donde se recortan un poco los graves. Me hubiera gustado que hubiera sido más impresionante el recorte, pero así lo veo muy bien. Monitor si lo vas a ubicar como monitor de piso. Esto hace que el procesamiento cambie de la siguiente manera. Se recortan bastante los graves, se mantiene una respuesta plana, pero la fase cambia quitando los filtros FIR. Esto para la persona que de pronto no sabe qué quiere decir. Que la persona cuando canta va a sentir inmediatamente la voz o el instrumento que se está escuchando, con el fin de que esté totalmente seguro de su presentación musical, porque con los filtros FIR muchas veces los músicos no se escuchan o se escuchan a destiempo y esto genera mucha inseguridad y muchos inconvenientes. FLAT es el recomendado para los ingenieros de sonido que quieren diseñar y optimizar lo mejor posible su sistema para que suene natural y únicamente nos concentremos en la mezcla. Una respuesta totalmente plana, tal como le esperaría un ingeniero de sonido para realizar su mezcla y pequeños ajustes de ecualización dentro del recinto. Ahora tenemos el ecualizador paramétrico en la salida del altavoz principal, o sea que lo que yo haga acá se ve reflejado inmediatamente en la acústica del altavoz o del sitio. Pues vea, a mí me encanta esto porque muchas veces tenemos frecuencias que nos molestan durante nuestros eventos y tenemos una consola análoga, no tenemos procesador, pues ya la caja. El Syscore trae esto con el fin de que podamos darle manejo a estas incómodas situaciones donde la inteligibilidad y un mal sonido empiezan a hacer de las suyas, y acá pues podemos ecualizar de acuerdo a la acústica del lugar. Las funciones de la aplicación es poder actualizar el sistema. Es la imagen que va saliendo atrás de la caja mientras que se hace la actualización. Me gusta porque no se arriesga el hardware como en otras marcas donde hay que arrancar perillas, hay que yo no sé qué hacer un montón de cosas. No, aquí es por Bluetooth y punto, como debe ser.
Para mí me parece súper genial que tanto en la pantalla como en la aplicación podamos ver el progreso. Hoy quiero agradecer a mi amigo Fernando de Sonorizamos FMT por su ayuda a nuestra página web. Este tipo de acciones me motiva a seguir trabajando más fuerte para que la comunidad de sonido profesional crezca cada día más. Si no lo has hecho, puedes hacerlo a través de mi página web victorcordoba.co. El enlace está en el primer comentario de este video. Se viene la parte más interesante de este video. Seguramente usted ya vio el de la ICOA normal y el de la ICOA Bluetooth y se va a encontrar con la misma cosa. No, señores, esto sí fue una verdadera sorpresa. Y a continuación, primero, la reja se ve súper resistente, es mucho más gruesa que las versiones anteriores. El acabado es en mate, mucho mejor, mucho más triangulado cada uno de los orificios. Y la tela acústica se siente mucho más suave y mejor. Y aquí tenemos el nuevo diseño del sistema coaxial que tiene la LD System ICOA Pro y lo voy a explicar a continuación con detalle. LD System está apostándole recientemente a los modelos coaxiales tanto en el Monge 3 como en la ICOA. Aquí en la ICOA Pro tenemos exactamente lo mismo, que es un monitor coaxial de verdadera fuente puntual, ya que tanto el agudo como el grave se encuentran en el mismo punto. En las versiones anteriores se encontraban en el mismo punto con respecto al centro, pero de forma lateral. Esto no se ve en este modelo. A continuación, una vez abra la caja y muestre el parlante, profundizaré más el tema. Y es que aquí tenemos una cobertura de 90 por 50 grados, lo que nos permite colocar los altavoces de frente hacia el público. Este sistema, como es de alta potencia, mucha fuerza y mucha energía sin necesidad de comprar un equipo más grande, y con este objetivo se hace estos sistemas de fuente puntuales. También se utiliza para rellenar lugares donde necesitan frontfield o arenas, para lugares y personas que están cerca de la tarima o de la tribuna para grandes eventos. Por eso lo recomiendo para empresas de producción de sonido. En esta versión los ductos de aire fueron refinados bastante, pero siguen siendo inmensos, perfectos para la gran capacidad de graves que tiene este altavoz. Bueno, amigos de Sonido Profesional, tenemos acá la guía de ondas totalmente invertida a su forma natural. Gracias a Dios esta caja lo permite, al igual que la ICOA anterior que lo he explicado 1.000.000 de veces. ¿Para qué nos sirve esto? En caso de usted tener una empresa de renta que solamente se le cubra al área donde están, por ejemplo, las trompetas, las voces, etcétera, les permite una cobertura muy selectiva. Cuando usted se encuentra en un lugar muy grande o muy largo, esto nos permite aumentar el tiro largo, ya que toda la energía del agudo, en vez de concentrarse hacia 90 grados, se concentra hacia 50 y se va más directamente hacia las personas. Al mismo tiempo, una cobertura vertical que se amplía en caso de que de pronto el lugar esté en varias secciones, como algunas discotecas que he visto acá en la ciudad de Medellín. Súmele dos flexibilidades más. Aparte de esta cobertura hacia esta vertical, tenemos la inclinación de doble poste. Vamos a ver si aquí en un momento la puedo hacer. Y así, tal cual como usted la está viendo, permite enfocar toda esta energía única y exclusivamente hacia el lugar donde usted la necesita. Al mismo tiempo, tenemos los cáncamos, los 6 puntos de anclaje, en el cual puede usted combinar la rotación de esta guía de ondas junto con el posicionamiento como esté colgado. La direccionabilidad de 90 grados hacia los lados cuando acostamos este monitor de piso nos permite que tengamos que colocar menos monitores de piso para cubrir la misma área, lo cual considera un ahorro fantástico y un sonido mucho más localizado de acuerdo a las filas de músicos o personas que van a intervenir en la orquesta. Para usted, ingeniero de sonido, es muy importante que usted sepa todas las ventajas de colgado que tiene este sistema y la dirección de la cobertura del agudo. Esto es importante que lo implementes a la hora de diseñar tu sistema de sonido antes de la instalación. Desarmé esta caja y fue un desafío total. Tiene exagerada cantidad de tornillos, lo cual se le da una excelente calidad de construcción. Esto es una ABS que se ve mucho más resistente que la versión 1. Vamos a verla de cerca. Cuenta con demasiados refuerzos en la parte interna. Y vamos a quitar esto con el fin de que usted mire exactamente cómo está compuesta la caja. Vamos a colocar esto por aquí. Primera observación, unos refuerzos en madera en los laterales, los cuales nos permite que esta caja, el ABS, no se vaya a abrir hacia los lados. Refuerzos en metal. Acá en la parte trasera también se pueden apreciar. Y aquí en la parte inferior, como usted lo puede revisar, unas varillas como en la versión anterior, donde nos permite distanciar con la parte delantera para conservar las dimensiones de la caja. Felpa demasiada dentro de la caja, no alcanza la complejidad de la ZLX G2, pero acá observamos que es bastante grueso, lo mismo que aquí en la parte de abajo. Muy bien hecho por el LD Systems, que nos está ofreciendo un producto de primera calidad en este precio, a que se optimizó el recurso de la construcción de la caja.
La calidad de construcción del plástico ABS es bastante notoria, sobre todo en sus desfogues traseros. Observamos que se han reducido un poco de tamaño para sintonizarse mejor con el nuevo altavoz. Acá observamos la posición nueva de la antena, lo cual adolecía muchos de los sistemas de audio, y nos encontramos la forma en cómo está construida el agudo. Se ve impresionante, firme y robusto en la mano. El LD System ICOA Pro tiene el megapotente amplificador Pascal L Pro 2. Este consiste en unas ventajas muy importantes: regulación de energía independientemente del lugar donde usted esté en el mundo. Tiene la capacidad de transmitir sonidos muy suaves y muy fuertes sin ningún tipo de modificación o distorsión. Estos amplificadores se usan en aplicaciones de alta fidelidad para sistemas súper costosos. Aquí lo tenemos también. Este módulo de amplificación también lo tiene el HK Audio Linear 9210 LTA, así que váyase dimensionando lo importante que es este dato. Tiene para los graves 800 watts y para los agudos 400 watts, así que es súper potente este sistema de amplificación. Encontramos el procesador, en el cual las correas se intercambian datos entre el amplificador y la unidad de procesamiento, donde podemos encontrar todo lo que es los componentes internos, donde se hacen las modificaciones que usted ve en la pantalla y en la aplicación, los preamplificadores y toda esa parte. Me gusta que esté cerrado para que no entre el polvo y el agua. Nos encontramos con un parlante fabricado por Celestion especialmente para este modelo LD Systems. Hace parte de la serie FTX, es una nueva que ha sacado esta marca, pero este tiene unas variaciones importantes porque fue a pedido exclusivamente para este ICOA Pro. Primero que todo, la bobina es a 4 ohmios del parlante de graves y tiene una potencia de entrada continua de 800 vatios y una RMS de 400. El chasis es de aluminio fundido, lo cual hace que el campo magnético solamente se concentre en el imán y tiene mucha potencia y mucha presión sonora. Como usted lo puede apreciar acá, el cono es totalmente pintado para evitar que la humedad o la lluvia moje y dañe el sistema acústico. Y la bobina, como usted lo puede apreciar, es 3 pulgadas, descubierta exactamente igual como el Monge 3. Hay una cúpula metalizada, tiene un pequeño parche aquí. Y aquí está el driver de titanio de 3 pulgadotas. Que RCF super pulgadas, que mejor dicho, Electroid bobina muy chiquita. No, que qué pereza tan chiquito. No, aquí tenemos una bobina grande como le gusta a la gente. Solo que el defecto de RCF que se presentaba, que había mucha distorsión, este ya lo soluciona. Y en este sí ya tenemos el componente de nitidez. Entonces, vamos al chiste de este sistema de altavoces. El hierro o imán del agudo está dentro del hierro o imán del grave. Estas dos bobinas, tanto la que está ubicada para el parlante de agudos y de graves, están casi en el mismo sitio. Permite que el sistema de sonido en el cual está la ICOA Pro salga absolutamente todos los sonidos al mismo tiempo hasta los oídos de las personas. Al mismo tiempo, mínimas correcciones acústicas se necesitan hacer y adentro, alrededor, tiene un anillo demodulador que impide que interferencias extrañas distorsionen el sonido cuando el parlante está a muy alto nivel. 400 vatios entra el amplificador que va para este sistema de agudos y si es Pascal, calidad de sonido garantizada. El parlante es pesado, es una tecnología nueva coaxial de Celestion que realmente recibo con mucho agrado en este sistema de altavoces. Estoy muy contento por los 1200 vatios que entra en todo este conjunto acústico. Este es el agudo de 3 pulgadas de la ICOA Pro. Empieza a reproducir aproximadamente en 585 Hz. Sí cumple lo que promete a partir de 600. La empinación de su pendiente es extraordinaria, lo cual uno esperaría en este rango de precio de 72 decibeles por octava. Quiere decir que toda la potencia que va hacia el amplificador de agudos va 100% a todo lo que es el agudos. 0% de graves va a reproducir este sistema, lo cual hace que el sonido sea mejor y más limpio y muchísimo mejor coherente. Esto lo he visto en HK Audio Linear 7, Linear 5 y NTX. Este es el sonido del parlante de 15 pulgadas con bobina de 3 pulgadas. Empieza a emitir un sonido a partir de los 48 Hz, está dentro de la categoría. La RCF RT945 inicia a partir de esta frecuencia. Se observa un sonido bastante decente,
con muy buena proporción de graves y efectivamente sí cumple lo que promete la marca y es un cruce de frecuencias de 600 Hz. Tenemos que la caída del parlante de graves cuando se encuentra con el agudo es normal de 24 decibeles por octava. Me hubiera gustado que hubiera sido súper pendiente, así como en el agudo de 72 decibeles. Esto permite que el sonido tenga mucha más calidad y la presión sonora y la potencia del parlante aumente considerablemente, estrategia que exitosamente utilizó Electro Voice. Si los amigos de LD System están viendo esto, por favor instalen esto en una nueva actualización que es muy viable que se pueda hacer. Esta bestia jalando este bajo y esta cabina. Me encanta este separador Gravity porque pues primero estéticamente este color verde se hace ver muy bonito. Me encanta la firmeza del poste. Uf, la verdad sí, y lo que aprieta esto no tiene nombre. Bueno, lo que me gusta de Gravity es la forma que podemos personalizar cada una de las ruedas que tenemos acá con los diferentes colores. Esto funciona, por ejemplo, cuando en la consola marcamos las salidas con diferentes colores y nos ayuda a identificar los altavoces desde lejos. Tenemos la ECOA 15 Pro, la vamos a probar en este campo. Esto es enorme. Vamos a hacer algunas pruebas de distancia, de qué tanta potencia o qué tan bien se oye. Y al lado tengo una LX200 Pro, así se escucha. Ay, mentiras. Para ustedes todo esto ha sido planeado y pensado para ustedes. La razón de ser de este programa, el programa Adulto Mayor. Bueno, en contados minutos vamos a comenzar con toda la actividad. La pantalla de día se puede ver, pero bajo condiciones de sombra. Un video. Oiga, en la quebrada. Ay. Que ahora por esa quebrada ya se metieron por dentro. Ah. Mire. Con 12 EcoFlow, mire todo el sonido que estamos haciendo. Escucha clarito. Bueno, les cuento, la ECOA Pro está allá. Esto sería más o menos 80 metros aproximadamente. Y todavía sigue sonando la música perfectamente. Así que el Bluetooth de esta ECOA Pro es extraordinariamente bueno. Y tiene un alcance impresionante. Yo lo comparé con el RC12 que tenía ahora y este tiene más alcance. Inclusive mire que me estoy moviendo más hacia atrás y no pierdo absolutamente la señal. Yo creo que aquí ya estaríamos hablando de unos 90, casi 100 metros. Me sigo alejando y pues bueno, ahí está sonando solamente la ECOA Pro. Muy buenos graves. En el limitador sí empieza a deformarse un poco la música y los graves de esta caja son impresionantes. Y ya estoy por los 100 metros y no se pierde la señal Bluetooth. Así que excelente Bluetooth, de muy alta calidad. Este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré, recordando tu querer. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie más. Los graves se sienten impresionantes. No sé
estás? Muy bien, mi Víctor, muy agradecido que hayas venido otra vez de nuevo aquí a la colonia y compartido con nosotros esta noche. ¿Cómo te pareció la ICOA Pro? Me gustó muchísimo. ¿Qué te gustó? Cuénteme, a ver, ¿qué te gustó? Yo tengo esta. Entonces, como se dan cuenta, la pantalla, esta es la que están viendo es una ICOA 12. Hay un cambio sustancial en la pantalla. Pues completamente, pues esta es full color. Tiene pues unos parámetros que son, pues Víctor no me ha dicho cómo se maneja, pero yo me imagino que aquí está el mind, es un asunto de presión, yo me salgo, me voy a lo que necesito. Tiene un ecualizador que es muy interesante porque es paramétrico. Entonces eso en una cabina de fuente puntual es un plus. Este disipador de calor, la 12 normal no la tiene. Entonces esto es un plus. Sí. Y eso que está de 15 pulgadas. Sí. A nivel estético me hubiera gustado, para el precio en el que va a salir, me hubiera gustado más en cajón de madera, porque está a un precio considerable. Pues, pero está en competencia, pensaría yo, aunque Víctor es el que más sabe de eso, pero está en competencia, digámoslo así, con la ETX. Y este también. Sin embargo, la construcción de esta está increíble. Sí. Está increíble. Inclusive, hay una cosa que le acabo de decir yo a Víctor y que me parece muy importante. Las marcas, cuando suelen cambiar y evolucionar de modelo, suelen a veces, hay algunas marcas que suelen simplemente evolucionar en el cajón, pero por dentro siguen siendo el mismo sistema, no hay ninguna mejora. Ya de dispositivos y de componentes ya lo van a ver en el video de Víctor, pero esto no solamente hizo un cambio sustancial en la reja, que es una reja muy distinta a la de 12 normal, sino que también tiene un preamplificador diferente, hay una evolución muy sustancial, hay una evolución inclusive interna en el armazón del equipo. Eso me imagino yo que compensa el hecho de que no es de madera, le da mucha más rigidez, es correcto. Pesa 27, 26. Esta está como en 26 kilos. 26 kilos, sigue siendo pesadita, pero no nos digamos mentiras, a veces pensamos que en el peso está la calidad. Pero sí, cuando uno coge algo macizo, uno siente que está cogiendo algo compacto y que se está dando algo muy responsable en el sonido. Tremenda. ¿Y el sonido qué tal? No, esta de 15 el bajo pega durísimo. Sí. Pega durísimo. Y tiene una ventaja que el brillo es un brillo más exquisito que el de la ICOA anterior. Excelente. Tiene un ceseo más, no digamos que duro, digamos que es un ceseo con mayor calidad, con mayor disfrute, o sea, claridad. Es correcto. Porque es muy útil. Obviamente, si a ustedes le queda ese cable, a ustedes le queda ese cable embalado, papi, porque esto no lo presta cualquiera. Excelente, sigo siendo, porque soy cliente de LD System y creo que me voy a quedar siendo cliente de LD System un ratito. Gracias. Familia, un abrazo. Vamos a ver qué tan fuerte suena con el mejor medidor de nivel de presión sonora del mundo, el NTI XL2. Como lo acabamos de ver, a 1 metro, este altavoz mide 132.9 decibeles con M-Noise. Impresionante. Si quieres ver mediciones completas, tablas comparativas, contenido exclusivo que no comparto aquí en YouTube, te invito a mi página web victorcordoba.co. Allí vas a encontrar todo organizado y con detalles técnicos que solo los profesionales de verdad buscan. En el primer comentario encontrarás el enlace directo a mi página. Rivales que encontramos dentro de la ICOA Pro, el RCF ART945, súper famoso por sus enormes componentes en neodimio, parlante de bobina de 3.5 pulgadas y agudo de 4 pulgadas. Para el parlante van 700 y para el agudo 350. ¿Qué debilidades tiene este sistema? Que trabaja muy bien, 220, 230, pero en 115 voltios. En Latinoamérica presenta muchas falencias y en momentos inclusive imprudentes yo he dicho que esas cajas se apagan y se apagan en el mismo evento. Tengo de testigo a mi ayudante Miguel, les va a comentar ahí en los comentarios que efectivamente eso pasó, así que en cuanto a fiabilidad, esta caja superior, debido a que tiene un amplificador Pascal en la parte trasera, lo cual permite tener un estable voltaje entre 65 y 265 voltios. Es muy difícil que se dañe esta caja con ese amplificador que tiene. El procesamiento de esta caja es mucho más avanzado. También es una estructura ABS de plástico, la otra es en polipropileno
comprimido y el precio está muy competitivo de esta con respecto a la RCF. Nos encontramos la ETX 15P, un altavoz que ya lleva 12 años en el mercado. No ha sido posible actualizarlo, Electrovoice no ha visto esta necesidad. Se prefirió dar el paso hacia el igual 70-90, pero con el ETX encontramos una caja en madera gruesa de 18 milímetros, un ecualizador paramétrico muy básico, pero ya viene con un sonido de base excelente. 850 vatios para el grave y 150 para el agudo. Tiene un nivel de presión sonora altísimo, sin perder calidad. Es una gran caja, muy bien diseñada en su época. Nos encontramos también con la Yamaha DZR15, que es una evolución de la DSR de Yamaha, una caja súper potente, solo que ya esta Yamaha ya cuenta con un amplificador mucho más grande de 2000 vatios pico, y nos encontramos unos números extraordinarios que yo en este mismo canal desmentí de que no son tan grandes estos números, y hay que mirar bajo qué parámetros Yamaha midió estos 139, 140 decibeles, y no, sabemos que suena menos que la de TX, entonces se encuentra dentro de esta categoría. Es una caja que ya viene con Dante, algunas versiones que se puede conectar y tener pues todo este ecosistema Dante que están bien posicionado dentro del mercado del sonido profesional. HK Audio Linear 7 115FA es una caja más pesada, pero es en madera. Tiene unos componentes de marca Celestion como esta, un parlante de 15 y un agudo de 1.75 pulgadas, todo en esta marca. El amplificador es un T Pro 2 de 500 más 100 vatios, pero es extremadamente eficiente en la parte de procesamiento y de los altavoces. Puerto de red para conectarse al computador y hacer una ecualización con 10 puntos de ecualización que trae la caja para usted poder hacer unos ajustes. Se me hace personalmente impráctico esta conexión al computador con respecto a esta, aunque pues puede ser más profesional, pero ya esta caja con las ventajas de que usted mismo lo puede hacer desde esa pantalla colores y desde la aplicación, pues merece una ventaja mucho más con respecto a esta. Así que la LE Systems, la actualización de la ICOA, entró en un lugar donde LE Systems estudió muy bien las cosas y se está posicionando como una de las mejores alternativas de su categoría. Conclusiones de la ICOA Pro de 15 pulgadas. Prácticamente todas las cosas que yo quise tener en un altavoz están aquí. Filtro SPIR muy bien hecho, diseño acústico reforzado con lo coaxial, posibilidad y flexibilidad de poder adaptar la acústica al lugar por los ecualizadores paramétricos, muy buenos materiales de construcción, muy buen precio con relación a su competencia. Obviamente el precio es alto, pero hay que mirar los competidores en qué precio están. Entendieron los cambios del mercado actual, reforzaron mucho la idea de un sistema de sonido que no necesite procesador externo. Me encantó, muy fiable, puede sonar más potente. Recomendación para LE Systems, según los filtros, se puede mejorar mucho más el altavoz con las actualizaciones. Eso es otra cosa que me gusta. En este rango de precios no hay ningún altavoz que pueda actualizarse mediante software. Esto se ve en categorías más bajas, ya que los demás competidores tienen altavoces que se lanzaron, hasta el último que se lanzó hace más o menos 4 años. Esta categoría ha sido muy poco explorada y es importante que se pongan las pilas todos los fabricantes, debido a que cada vez con menos precios se están acercando más a esta categoría de todos los fabricantes. Muy buenas conclusiones. Les invito a que hagan la compra en su distribuidor oficial. Este video, el préstamo, fue gracias a Codiscos Audio en Colombia. Busca en la página de LE Systems el distribuidor más cercano para que tengas la garantía y todas las ventajas de Adam Hall. Si deseas ver el video de la LE Systems ICOA anterior, haz clic aquí. Si deseas ver el video del producto que más me ha enamorado de la marca, que es el LE Systems DI G4X de 12 pulgadas, haz clic acá. Se los recomiendo.